Universidad Panamericana. Resolución de un conflicto con otra persona, ¿qué va a pasar? Una puede ser que tome justicia por su propia mano, efectivamente, y aquello deriva en violencia, y la otra es que los problemas simplemente se van a perpetuar y la sociedad no se desarrolla. El derecho, el buen orden de una sociedad desde la perspectiva del derecho, desde la perspectiva de lo justo, de la solución de los problemas humanos, justamente, es una condición necesaria para el desarrollo. Pau, si me haces favor de darle clic. El fin del derecho, por lo tanto, es que haya justicia en una sociedad. Eso es lo que los abogados le ofrecen a la sociedad, justicia. Lo que los juristas le ofrecen en las distintas modalidades de ejercicio de la profesión, que ya veremos. ¿Qué es lo que los médicos le ofrecen a la sociedad? El bien público que tutelan es precisamente el de la salud pública. Y eso es aquello que le dan a la sociedad, sin lo cual la sociedad se destruye. Bueno, pues los juristas, el bien público que les toca tutelar es precisamente el de la justicia. Y en México, no necesito decírselos, hoy en día hay una enorme tarea, hay una tarea titánica que requiere de gente valiente y muy inteligente, muy creativa y con mucho carácter para poder transformar instituciones que no están resolviendo justamente los problemas de los mexicanos en instituciones funcionales y capaces de impartir justicia. A mí me parece un momento histórico emocionante para estudiar y para ejercer esta carrera, porque lo que hemos visto a lo largo del último año y medio en nuestro país, todos los problemas de seguridad pública, todos los problemas de crimen organizado, todos los problemas de corte social que estamos viendo todas las noches en la televisión, son problemas cuyo origen último se remonta a décadas atrás, donde no se resolvieron problemas justamente. Y venimos cargando con una serie de conflictos que no han sido adecuadamente resueltos y que hoy se convierten en problemas sociales del tipo que tú señalabas. Entonces, necesitamos gente que quiera resolver el problema de fondo. Y ello requiere no solo de esta imaginación, carácter, formación técnica, al final de cuentas, una personalidad íntegra, sino también requiere de la transformación o de la construcción de instituciones que perpetúen ese trabajo bien hecho. El mundo de los abogados hoy en día en México requiere de personas que quieran hacer un trabajo bien hecho, un trabajo que se da principalmente entre seres humanos. Entonces, no es un trabajo fácil, es mucho más fácil meterse en un laboratorio o estar frente a una computadora o estar pues haciendo otras cosas que también son muy útiles, pero lidiar con seres humanos y seres humanos en conflicto requiere de un talante especial, ¿no? Y eso, pues al final del día es lo que los abogados hacen. Decíamos, las leyes son solo uno de los muchos instrumentos que están encaminados a velar por un orden justo en la sociedad, pero el jurista trabaja con muchos más instrumentos que solo eso. ¿Por qué es tan importante que haya justicia? Pues como ya se dijo aquí, adelante por favor, es porque sin justicia no puede haber paz, visto desde la perspectiva del bien social que tutela quien se dedica a la tarea del jurista. Entonces, sin justicia lo que tienes es desorden y con ello la imposibilidad del desarrollo. Siguiente. Entonces, ¿a qué se dedican los abogados? Los abogados, las personas que estudian derecho, se dedican a muchas cosas distintas. Por excelencia, la tarea fundamental de un jurista es la labor del juez. Porque, ¿qué es lo que le corresponde hacer al juez? ¿A qué hacen los jueces? ¿Perdón? Juzgar lo que está bien y lo que está mal. Determinar qué le corresponde a cada quien. ¿Qué es lo justo? Lo suyo de cada uno, dicen los abogados. Oiga, este predio es mío. No, este predio es mío. Bueno, ¿de quién es el predio? Hay que averiguar de quién es el predio. Hay que saber las leyes, porque las leyes son el parámetro que nos ayuda a resolver ese tipo de problemas. Pero no solo las leyes, muchas veces hay que saber muchísimo de historia. Hay que meterse a investigar sobre títulos de propiedad que van desde siglos atrás. Es interesantísimo. Por poner un ejemplo sencillísimo de quién es este predio. Ya no digamos cuando los problemas son tan complejos como a quién le corresponde este ancho de banda para poder transmitir con un sistema de microondas una señal bajo una metodología nueva. Sí, bueno, pues también todo ello requiere de reglas que estén bien pensadas y bien diseñadas para resolver problemas concretos y personas que las sepan utilizar. Al final del día, el abogado no es el que conoce leyes, de poco le sabe saber leyes.
El abogado, para poder ser un buen abogado, necesita ser un hombre que conoce las leyes que regulan un ámbito de la realidad, pero que además conoce muy bien cómo funciona ese ámbito de la realidad. Yo tengo amigos que se dedican a áreas muy concretas en la práctica del derecho. Por ejemplo, el derecho de las telecomunicaciones, o el derecho bancario, o el derecho relacionado con la producción de energía eléctrica. Ahorita estamos viendo problemas sociales muy graves en nuestro país causados precisamente por un cambio en la manera en la que se va a proporcionar ese servicio con arreglo a la ley. Hay gente que se va especializando en esos temas y que tiene que saber tanto el derecho que regula aquello, como decíamos, como la parte técnica propia de esa área de la realidad. Y entonces el jurista se va metiendo en el mundo. Y al final del día, ser un buen jurista significa tener esa capacidad de entender los problemas de la gente y utilizar ese instrumento que le es propio al jurista, como lo puede ser la ley, para poder, insisto, resolver los problemas de manera justa. Y eso lo hace, por encima de cualquier otra cosa, el juez. Hay una hermosa tradición de siglos y siglos, de milenios, donde los juristas más importantes son los jueces, que son aquellos que tienen la potestad, el poder, la autoridad para decir, a ti te corresponde esto y a ti te corresponde aquello. Y es un trabajo que requiere de una enorme categoría intelectual y de una enorme categoría humana, porque no es fácil juzgar. Yo no sé si alguna vez les ha tocado juzgar en algún conflicto entre amigos o lo que fuere. Hombre, ¿a quién le doy la razón? ¿Quién tendrá la razón? ¿Qué es lo justo? No es fácil. Ahora, no todos los que estudian Derecho siguen lo que se conoce como la carrera judicial, sino que también hay otros que hacen otras cosas. ¿Cómo qué? El área fiscal, dices tú. Bien. Ok. ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Sí. Mercantil. Están hablando de las ramas del derecho y está muy bien, pero la manera en la que uno aborda esas ramas del derecho es distinta si lo hace como juez o si lo hace, por ejemplo, como abogado, en un litigio. Cuando hablamos de abogado, estamos hablando de alguien que va ante un juez a presentar la postura de una parte en un conflicto. Yo contrato a un abogado para que abogue por mí. ¿Qué quiere decir eso? Para que defienda mi postura en un conflicto con otras personas. Entonces, cuando hablamos del abogado, estamos hablando de esa persona que se dedica al litigio. Y esos litigios pueden ser en materias muy diferentes. Puede ser en derecho mercantil, puede ser en derecho fiscal, puede ser en derecho civil, puede ser en derecho penal, puede ser en derecho bancario. Tantas áreas como áreas de la realidad humana regula el derecho, que son muchísimas. Todos los aspectos relevantes de la vida humana requieren para su adecuada organización de algún tipo de marco jurídico. Y por eso los abogados tienen muchísimo trabajo, porque toda la realidad humana requiere de su participación. Yo recuerdo, trabajé muchos años en un despacho en la Ciudad de México que tenía por tradición organizar una cena de Navidad muy bonita donde los socios daban discursos. Y recuerdo un año que había sido un año muy difícil en la economía del país, donde dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo, la nuestra es una profesión muy noble, porque el abogado siempre, el buen abogado, siempre tiene trabajo. Porque la presencia del abogado en la sociedad es indispensable. Ahora, el abogado para tener trabajo tiene que cumplir una condición que ya dije. ¿Cuál fue la condición? Ser un buen abogado. Ser un buen abogado. ¿Quieres tener trabajo? Ser un buen abogado. Recuerdo cuando yo escogí la carrera de Derecho, yo la estudié en el ITAM y tuvimos una sesión de introductoria con el director de la carrera y alguien le preguntó, oiga, ¿es cierto que el mercado está saturado para quienes quieren estudiar Derecho? Y él contestó sin pensarlo, y yo estoy convencido de que eso es cierto. Pues mire, para los buenos abogados siempre habrá trabajo, por este carácter tan noble de la profesión y porque la gente requiere de un experto que le ayude en alguna de las distintas tareas que estamos aquí explicando, ya sea la de juzgar, en este caso ya sea la de abogar, o alguna de las otras dos de las que voy a hablar, requiere, decía, de orientación en materia jurídica. De tal manera que el buen abogado siempre tiene trabajo. ¿Y quién es el buen abogado? ¿Quién es el buen abogado? El que es justo, dices tú, y me parece una buena definición. ¿Me la podrían decir de otra manera? ¿O alguien quisiera decir honesto? ¿Quién dijo honesto? Ok, pero si eres muy honesto y no le resuelves el problema a tus clientes, no te van a contratar. Eficiente, ¿quién dijo eficiente? ¿Qué quiere decir eficiente para un abogado? Resolver los problemas. Ordinariamente al abogado se le ve como alguien
lo estoy pensando desde el mundo de la empresa. Tengo muchos amigos empresarios y bromeamos mucho sobre la figura del abogado. Y entonces ellos dicen, no, es que a mí mi abogado es el que me dice lo que no puedo hacer. Todo el tiempo mi abogado me está diciendo, no, eso no se puede, no, eso no se puede, no, eso no se puede. Es desesperante. Bueno, pues un abogado así difícilmente va a ser contratado y difícilmente va a ser exitoso. La tarea del abogado es utilizar los instrumentos que la ley le proporciona para poder resolver de manera creativa un problema muy complejo que ayude a que, por ejemplo, un empresario pueda desarrollar un determinado negocio, un determinado nicho de mercado, una determinada empresa. El abogado requiere de ese carácter flexible, inteligente, es un hombre de sentido común, es un hombre que lo que quiere es resolver, insisto, un problema. Ahora, decía por ahí alguien, tiene que ser audaz, estoy de acuerdo, pero muchas veces esa audacia lleva a algunos que se creen buenos abogados a abandonar el marco de lo justo y en esa medida acaban poniendo en riesgo a sus clientes y en realidad no están resolviendo el problema, en realidad están debilitando la postura de sus clientes. En el despacho donde yo trabajé, del que les platicaba, pues yo me encontré con un ambiente de trabajo extraordinario, a lo cual volveré al final de la charla. Y aquello consistía en que mi jefe me dijo, a ver, si alguno de ustedes dice, yo voy a estudiar Derecho ante su grupo de amigos, ¿qué es lo primero que les van a decir? ¿Qué? Qué flojera, porque hay que memorizar mucho y ya vimos que no es cierto. El abogado no se dedica a memorizar, sino a conocer el marco regulatorio de la realidad concreta para resolver problemas complicados. Y una carrera bien enseñada de Derecho le da ese sentido práctico al abogado y al mismo tiempo ese sentido de lo justo para poder resolver un problema de manera eficiente, como tú bien decías. Y justa, porque si no es justa, no va en beneficio de su cliente, sino que debilita en el largo plazo la posición de su cliente. Ok, pero no, a mí mis amigos no me dijeron eso. Cuando yo dije, voy a estudiar Derecho, no me dijeron qué flojera, sino me dijeron, ¿mandé? ¿Perdón? Gandalla. A mí me dijeron algo así como, ¿vas a estudiar Derecho para vivir? Chueco. No, chueco. Porque todos los abogados son tranzas. Todos los abogados, abogángster, tú quieres ser, los abogados son como los plátanos, no hay ninguno derecho, en fin. Y viene el mar de bromas sobre los abogados, ¿no? Es un mar de chistes. Hay muchísimos chistes de abogados. Ahora, una pequeña reflexión. ¿Por qué hay chistes de abogados y no hay chistes de ingenieros? A mí me da envidia la profesión de Luis, que él estudió ingeniería industrial, y no hay chistes de ingenieros. Y en cambio hay un montón de chistes de abogados que se burlan de los abogados. Y la respuesta es, porque los abogados sí hacemos algo importante, ¿no? ¿A qué me refiero?